Ok, entonces, nosotros vimos inicialmente lo que era el concepto de cinemática, ¿listo? Y dentro de cinemática, entonces, vimos lo que era el movimiento uniforme, que dijimos que se caracterizaba porque tenía velocidad constante. ¿Ok? El segundo movimiento que nosotros vimos fue el movimiento uniformemente acelerado. Entonces, que se caracterizaba porque la velocidad es variable. ¿Ok? Que es precisamente, eso de velocidad variable es precisamente la aceleración. Como un caso particular del movimiento uniformemente acelerado, entonces vimos lo que era caída libre. Caída libre que lleva tilde. ¿Ok? Esos fueron los tres movimientos que nosotros vimos en cinemática. ¿Qué variables maneja la cinemática? Entonces, como variables, sí, esos son, digamos, que los tres tipos de movimientos. Pero dentro de cinemática nosotros manejamos cuatro variables. Las cuatro variables que manejamos fue posición, velocidad, tiempo y aceleración. Esas eran las variables que nosotros manejábamos en el concepto de cinemática. ¿Ok? Eso fue entonces tema de primer periodo. ¿Qué fue lo que vimos entonces en segundo periodo? Entonces, en segundo periodo el tema se llamaba dinámica. ¿Ok? Dentro de dinámica, entonces vimos lo que eran las leyes de Newton, con todos los cálculos de sumatorias de fuerzas y todo esto. Vimos lo que era el momentum lineal o cantidad de movimiento. ¿Listo? Y vimos el otro concepto que era el de impulso. ¿Ok? Fueron los tres temas que nosotros manejamos en segundo periodo. ¿Qué variables entonces nosotros calculábamos dentro de dinámica? Entonces, calculábamos fuerzas, ¿cierto? Calculábamos aceleración. Digamos que son las variables como tal del concepto de dinámica. Y cuestiones por allá de velocidad. Algunos cálculos de velocidad, ¿cierto? Que planteábamos algunos problemas que a partir de dinámica podíamos llegar a cinemática o por el contrario, de cinemática traíamos cálculos que nos servían para cálculos de dinámica. ¿Ok? Esto de todas formas, si ustedes se dan cuenta, pues implican trayectorias de los cuerpos, ¿sí? Y en estos movimientos que nosotros tenemos registrados hasta ahí, pues aparecen solamente movimientos rectilíneos. ¿Ok? En primer periodo vimos un movimiento que ya era curvilíneo, que era precisamente la combinación de la caída libre con el movimiento uniforme y fue el movimiento parabólico. ¿Ok? Entonces, ese fue un movimiento adicional que vimos, pero como combinación de los movimientos de caída libre y movimiento uniforme. ¿Ok?
Lo que corresponde a tercer periodo, entonces es otro movimiento que también tiene una trayectoria curvilínea, ¿ok? Y ese movimiento, entonces es precisamente el movimiento circular uniforme. Movimiento circular uniforme. Ese es básicamente el tema que nos ocupa en este periodo. ¿Listo? El movimiento circular uniforme como tal tiene unas características precisamente por su propia definición, y es que uno es que es circular, ¿cierto? Por lo tanto, me está diciendo qué tipo de trayectoria tiene. Y pues claramente, si el movimiento se llama circular es porque su trayectoria va a ser circular, ¿ok? Estamos hablando de un objeto que está recorriendo trayectorias circulares. Pero además dice que es uniforme. El hecho de que diga que es uniforme es porque cumple dos características. Uno, porque la circunferencia que describe siempre es la misma. Y segundo, porque en este caso realiza trayectorias iguales en tiempos iguales. ¿Ok? Es decir, que la trayectoria circular que describe siempre es la misma. No está cambiando digamos que el diámetro de su circunferencia, sino que siempre está haciendo la misma circunferencia. Por eso lo llamamos movimiento circular uniforme. ¿Ok? Ya saben, las dos características es porque su trayectoria es circular y siempre es la misma, y además lo hace en tiempos iguales, ¿sí? Trayectorias iguales o rotaciones iguales en tiempos iguales. Eso nos lleva a nuestra primer variable que vamos a manejar, que se llama la frecuencia. ¿Ok? Entonces vamos a borrar aquí un poquito. Listo, entonces frecuencia. Van tomando nota, por favor. Frecuencia. La frecuencia se refiere o corresponde al número de giros que realiza el objeto en una unidad de tiempo. Número de giros, porque acá me toca escribir hasta con ortografía. Número de giros en una unidad de tiempo. ¿Ok? La frecuencia, entonces, la calculamos como, pues, bueno, se representa con la letra minúscula F. ¿Listo? Y la calculamos sencillamente como número de giros dividido entre el tiempo. ¿Ok? Así vamos a calcular la frecuencia. Otra variable que vamos a manejar se llama periodo. Y el periodo corresponde al tiempo que tarda en realizar un giro. ¿Ok? A eso lo llamamos periodo. El periodo se representa con una letra del alfabeto griego que parece una T, no es exactamente una T, pero parece una T mayúscula. ¿Ok? Parecida a esta, solamente que, bueno, voy a escribirla aquí porque aquí no tengo ese icono, pero la letra es semejante a eso.
a esa letra, así, con esas dos paticas que trae a los lados. ¿Ok? El periodo, entonces, pues, por cuestiones prácticas, pues vamos a utilizar nuestra letra T mayúscula y se calcula al contrario que la frecuencia, es decir, el tiempo dividido entre el número de giros. Tiempo dividido entre el número de giros. Resulta que la frecuencia y el periodo son inversamente proporcionales. ¿Ok? ¿Qué significa? Que si un objeto que está girando tarda más tiempo en dar el recorrido o en dar el giro, pues lógicamente puede dar menos giros en una unidad de tiempo. ¿Sí? Por decir algo, si tarda 2 segundos en dar un giro, entonces podría dar 30 giros en un minuto, ¿cierto? Si el periodo se aumenta, por decir algo, a 5 segundos, entonces aumenta el periodo, pues la frecuencia tiene que disminuir porque ya en un minuto va a poder dar menos giros, ¿cierto? Entonces, en ese caso, daría 12 giros en un minuto. ¿Listo? Entonces, eso lo podríamos, o eso implica que el periodo es inversamente proporcional a la frecuencia, lo que nos lleva a otra expresión, y es que el periodo es igual a 1 dividido entre la frecuencia. ¿Ok? Si se presenta esa relación, también se presenta para la frecuencia. Entonces, la frecuencia también la puedo escribir como 1 dividido entre el periodo. ¿Listo? Frecuencia igual a 1 sobre el periodo. ¿Sí estamos, chicos? Sí, señor. Bueno, vamos a encontrar otra variable que se llama velocidad angular. Velocidad angular. Y corresponde al ángulo barrido en una unidad de tiempo. ¿Listo? Aquí sí voy a utilizar un poquito el tablero para mostrarles un poco sobre eso. Entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros tenemos un objeto que está describiendo una trayectoria circular, ¿sí? Como esta, entonces el objeto digamos que empieza en este punto y como está recorriendo la trayectoria circular, pues en algún instante llegará hasta este punto, ¿cierto? Eso significa que el objeto ha generado este ángulo. A este ángulo es lo que le llamamos el ángulo barrido. ¿Ok? Ese ángulo que se forma ahí le llamamos el ángulo barrido, y la velocidad angular, que por cierto la vamos a representar con esta letra que se llama omega. ¿Sí? Esta es la letra omega. Entonces, corresponde, de acuerdo a su definición, se parece a una W, pero es como curvita. ¿Ok? Corresponde al ángulo barrido, este ángulo que nosotros tenemos acá, vamos a llamarlo alfa sencillamente, al ángulo alfa dividido entre una unidad de tiempo, o en la unidad de tiempo. ¿Vale? Eso era la velocidad angular, ¿no?
Normalmente este ángulo, cuando nosotros trabajamos en movimiento circular, ese ángulo se mide en radianes. ¿Listo? Y lógicamente el tiempo en segundos. Ya habíamos visto o vimos en matemáticas, en trigonometría, que es un radián, ¿cierto? Sí, ¿Se acuerdan qué es un radián? sí. Sí. Espero que todos se acuerden. Entonces, esa velocidad angular se expresa en radianes sobre segundo. Las unidades van a ser radianes sobre segundo. Las unidades de la velocidad angular. ¿Listo? La velocidad angular también está relacionada con la frecuencia. ¿Ok? Si ustedes recuerdan, o mejor, más bien, ¿quién recuerda cuánto en radianes? Nosotros en grados sabemos que una circunferencia completa equivale a 360 grados, ¿cierto? En radianes, ¿cuánto vale una circunferencia completa? 2pi. 200. O sea que yo puedo relacionar la velocidad angular con la frecuencia, sabiendo que si la frecuencia es igual al número de revoluciones por segundo, ¿cierto? Pero en ángulos, la revolución corresponde a 2pi, ¿cierto? Eso sería una revolución, 2pi. ¿Ok? O sea que la frecuencia, o mejor, también puedo escribir como la velocidad angular como 2pi multiplicado por la frecuencia. ¿Sí? 2pi multiplicado por la frecuencia, sí, nada más. Eso lo podemos escribir en la velocidad angular como 2pi multiplicado por la frecuencia. ¿Ok? Pero como la frecuencia es inversamente proporcional al periodo, también podemos escribir como que la velocidad angular es igual a 2pi dividido entre el periodo. Y ahí tenemos tres formas de calcular la velocidad angular. ¿Cómo? Ángulo barrido en una unidad de tiempo, sabiendo que el ángulo lo tenemos que expresar en radianes. ¿Ok? Si el ángulo me lo llegan a dar en algún momento en grados, pues tenemos que hacer la conversión a radianes. ¿Ok? Planteando precisamente lo que ustedes decían, que 360 grados equivale a 2pi radianes. A partir de esa igualdad podemos plantear un factor de conversión y pasar de grados a radianes. ¿Listo? Entonces ya tenemos tres variables que son la frecuencia, que se refiere al número de giros que da en una unidad de tiempo. Periodo, que se refiere al tiempo que tarda en dar una vuelta. No lo escribimos, pero el periodo se expresa en segundos. ¿Ok? En segundos por giro. Se dice así, segundos por giro. ¿Listo? Y la velocidad angular, entonces, que va a ser el ángulo barrido en una unidad de tiempo y se expresa en radianes sobre segundo. Bueno, la partícula que está realizando el giro o el objeto que realiza el giro, pues aquí lo primero que planteamos fue este ángulo que está formando, ¿cierto? Pero ella está recorriendo una distancia. Al fin y al cabo, una cosa es el ángulo y otra cosa es la distancia que se recorre. ¿Sí? Si la circunferencia que yo tengo es más grande, pues ella podría formar el mismo ángulo, ¿cierto?
la partícula en esta trayectoria estaría formando este ángulo, en esta otra trayectoria forma el mismo ángulo, pero la distancia que recorre no es la misma. La distancia que está recorriendo es esta otra que tenemos aquí por fuera, ¿cierto? O sea que aquí tenemos una distancia, pero aquí es otra distancia, a pesar de que está formando el mismo ángulo. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que vamos a tener otro tipo de velocidad que está relacionada con la distancia recorrida. Y a esa velocidad que se relaciona con respecto a esa distancia recorrida la llamamos velocidad tangencial. ¿Ok? Entonces tenemos otra variable que es la velocidad tangencial. Que se refiere precisamente a esa distancia recorrida. Esa distancia recorrida le damos el nombre de arco de circunferencia. ¿Ok? Esta X la llamamos arco de circunferencia. ¿Listo? Entonces, como el arco de circunferencia al fin y al cabo es una distancia, pues se está refiriendo a la distancia recorrida en una unidad de tiempo. ¿Ok? Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a ese arco de circunferencia dividido entre el tiempo. ¿Ok? De igual manera, la velocidad también está relacionada, la velocidad tangencial también está relacionada con la velocidad angular. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden que si el objeto da un giro, pues lo que va a ocurrir es que sencillamente el objeto va a recorrer toda esta distancia. Y esa distancia sería el perímetro de la circunferencia. ¿Ok? Entonces, si forma un ángulo, pues necesariamente va a formar un arco de circunferencia. Entonces, la velocidad tangencial también se relaciona con la velocidad angular de la siguiente manera. Velocidad es igual a W multiplicado por el radio de la circunferencia. ¿Ok? Y con eso entonces completamos una cuarta variable que sería la velocidad angular, la velocidad tangencial. ¿Listo? Entonces, empecemos con un problema. Y dice lo siguiente. Un objeto, voy a escribir otra vez aquí para no... Un objeto describe un movimiento circular uniforme, ¿ok? Con radio de 20 centímetros. Si realiza dos giros en 25 segundos, entonces calcular entonces primero la frecuencia, segundo el periodo,
Tercero, la velocidad angular. Cuarto, la velocidad tangencial. Quinto, la distancia que recorre o que recorrió. En, pongámosle a eso 12 segundos. ¿Ok? Vamos a calcular todo eso. Bueno, demos esto para que nos dé más espacio hacia abajo. Listo, entonces la primera pregunta dice que toca calcular la frecuencia. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a nuestras ecuaciones, sabemos que la frecuencia es igual al número de giros dividido entre el tiempo. Entonces, frecuencia sería igual al número de giros, que serían 2, dividido entre el tiempo, que son 25. Y eso nos da 2 dividido 25, 0.08. Y ya sabemos que las unidades son revoluciones por segundo. Ok, entonces esto sería nuestra primera pregunta. La segunda pregunta, calcular el periodo. Decíamos que el periodo lo podíamos calcular de dos formas distintas. Una de ellas es 1 sobre la frecuencia. Como ya tenemos la frecuencia, entonces podríamos decir que el periodo es igual a 1 dividido entre 0.08. ¿Okay? Y eso es igual a 12,5. Dicho de otra forma, o corresponde a 12,5 segundos por revolución. La tercera pregunta dice calcular la velocidad angular. Aquí no tengo la letra de omega, no la tengo como a la mano en el teclado. Pues sencillamente la vamos a representar con una letra W, pero ya sabemos que estamos hablando de omega, ¿no?